los de las carreras Relaciones Públicas, Ciencias Políticas y Comunicación es una materia electiva, así que seguramente vamos a compartir el aula con los chicos de las demás carreras. Así que, bueno, eh, ahí les voy a poner un PowerPoint donde es un poco un resumen del programa. Les voy a ir pasando el material. Nos vamos a manejar con, estoy mirando si alguien me escribe algo por eso. Nos vamos a manejar con el programa de cátedra, que se los voy a pasar, y nos vamos a manejar con lo que tenemos digitalizado, la información de la bibliografía digitalizada, que también les voy a ir pasando, y con algunos resúmenes de cátedra que los vamos a ir trabajando en clase. Bueno, ahí voy a compartir la pantalla. Denme un segundito. Bueno, ahí supongo que lo están viendo el PowerPoint. Alguno que me escriba por el chat que sí nomás y ya me doy por notificada. Bueno, muchas gracias, Melina y Santiago, que me escribieron. Bueno, miren, un poquito lo que les decía, voy a achicar esto. Bueno, lo que les decía, la cátedra es compartida por varias carreras, la licenciatura en Marketing, Ciencias Políticas, Ciencias de Gobierno, en realidad, y Relaciones Públicas. Les voy a contar un poquito de mí, un poquito de la materia y bueno, lo único que les voy a pedir en este contexto tan difícil de poder dar clases, interactuar y compartir, ustedes participen lo que más puedan en el sentido de ya sea por el chat o que me indiquen y los habilito como presentadores para que esto sea un poco más llevadero para todos. Porque me imagino que debe ser un bajón escuchar 2 horas a unas personas de corrido, más allá de que la cátedra va a tener actividades prácticas. Entonces yo les voy a ir dando durante la clase actividades como para que lo vayan leyendo de manera individual, brevemente, teniendo un tiempo que después volvamos siempre dentro de la misma clase y podamos compartir o me puedan hacer la devolución de la actividad de manera, primero, que sea más dinámico y segundo, que desde lo práctico de alguna lectura de casos se pueda entender un poco mejor, digamos, el programa. Teniendo en cuenta que esta materia se tiene que aplicar a las carreras donde ustedes se desempeñan. Yo tengo muy claro eso porque mi profesión, por ejemplo, yo soy licenciada en Comercio Internacional. No es lo mismo el enfoque que va a tener un colega mío, un estudiante de la carrera de Comercio Internacional, de Comercio Exterior, en cuanto al conocimiento que tiene que tener de esta materia, al conocimiento que tiene que tener un licenciado en marketing, un licenciado en Ciencias de Gobierno o un licenciado en Relaciones Públicas. ¿Por qué? Porque cada uno va, dentro de su disciplina, a tener que utilizar alguna parte de comercio exterior que sea necesario para su disciplina profesional. No es en una visión tan micro de comercio exterior como la tenemos nosotros que somos profesionales de comercio exterior. Es como para mí, que en mi carrera vi marketing 1 y marketing 2. Es un conocimiento
un poco más amplio, más general, que me sirve para aplicar algunas herramientas, pero obviamente la profundidad de la materia no es la misma para mí que para ustedes, así que no se preocupen porque van a haber mucha normativa, el programa, el programa tiene mucha normativa aduanera, tiene un código aduanero, ahí me están diciendo que son de periodismo, perdónenme que no los incorporé porque en realidad al principio no estaba esa materia dentro de esta materia dentro de esa carrera como optativa, así que, ay, perdónenme, por favor, ya les corrijo, ahí me están reclamando y con razón que falta periodismo. Así que bueno, las disculpas del caso, licenciatura en marketing, ciencias de gobierno, relaciones públicas y periodismo. Las disculpas. Bueno, ahí les voy a pasar un poquito mis datos, además de encontrarnos en la clase por este medio, vamos a poder interactuar por WhatsApp, por correo electrónico. Y les voy a ir contando qué esperamos del programa, de la materia, y qué esperamos de la organización en el tiempo. Ahí voy avanzando. Bueno, les voy a contar un poquito de mí, brevemente. Objetivos del programa y agenda de la materia y el primer tema. No estás solo, hay muchos alumnos de periodismo. Le estoy contestando a los chicos del chat. Bueno, vamos a arrancar hoy con la unidad número 1, pero primero les voy a contar un poquito. Bueno, mi nombre es Claudia del Valle, como les decía, soy licenciada en Comercio Internacional. La idea es, como les decía, trabajar desde el enfoque de sus carreras, y esto es un poquito mi correo y mi mail, mi número de teléfono, perdón, que es lo que me gustaría que anoten por si me quieren preguntar algo por correo, me quieren preguntar algo por WhatsApp, seguramente armaremos un grupo, bueno, ya nos vamos a ir organizando. Por ahí un poquito contarles qué hago ahora, o sea, estoy en el sector entre público y el sector privado también, siempre en el área de comercio exterior, o sea, me considero muy ignorante en otras disciplinas y que apenas sé algo de comercio exterior y es lo que me gustaría contarles. Así que, bueno, en la Universidad de la Cuenca del Plata, dentro de la carrera de Comercio Internacional y con ustedes en UCES. Bueno, miren, ¿qué es lo que buscamos un poquito con la materia? Voy poniendo los objetivos. Conocer a grandes rasgos, o conocer desde el punto de vista lo más amplio posible, cuáles son los requisitos para importar o exportar. Conocer los requisitos que te pide la aduana, conocer qué te pide el banco, conocer cuáles son los medios de transporte cuando se realiza una operación de comercio exterior, qué es un seguro, cuáles son los organismos que intervienen, es decir, quién me va a controlar una exportación, quién me va a pedir que cumpla tal o cual norma, y determinar los alcances de un profesional de marketing en la operación de comercio exterior. En realidad yo puse esta disciplina un poco a propósito porque por ahí de todas el profesional de marketing es el que le tiene que dar más el contexto de intervenir en... Ay, perdón, voy a poner en silencio el celular. Le tiene que dar, les decía, le tiene que dar el contexto de un desarrollo de una PE marketing. El licenciado en gobierno le tendría que dar el contexto dentro de la normativa o la política de Estado, el rol que cumple el comercio exterior. El licenciado en Relaciones Públicas, por ahí cómo se comunica un área o las funciones de comercio exterior de una empresa. Y el licenciado en periodismo, bueno, ahí ya me van a decir ustedes cómo trabajar, por ejemplo, de la prensa. Yo puse por ahí este ejemplo como para arrancar el de licenciado en marketing porque mi disciplina, mi profesión tiene, yo tuve materias de marketing en mi carrera, tengo por ahí bastante claro cuál es la función del marketing dentro del comercio exterior. Las demás funciones, ustedes me van a ir contando qué pueden hacer con el comercio exterior también, además
de lo que yo leí sus planes de estudio y vi qué parte puede colaborar el comercio exterior dentro de su disciplina. Por eso le ponía el ejemplo. Para los chicos de marketing sería el diseño de toda la parte de packaging y toda la parte de distribución, de las 4P, toda esa parte de producto y distribución. ¿Sigo? Ahí está escribiendo Patricia, no sé si me estoy olvidando de algo. Disculpen, ahí me está escribiendo Patria, así que le voy a... Denme un segundito. Bueno, ahí me estaba avisando Patrick que no estaba grabando la sesión, así que bueno, ya estamos. Disculpen, estoy iniciando mi cámara, no sé si se ve. Bueno, ahí retomamos. No sé si me siguen, me están viendo la presentación, porque a mí no me está habilitando la imagen de la cámara. Bueno, lo importante es que... Bueno, veo que están viendo el PowerPoint, que es lo más importante, ¿no? Que me vean a mí. Miren, ahí retrocedo donde estábamos. Sí,
Sí, estoy viendo que la cámara no me está activando, estoy intentando y no me está haciendo caso. Bueno, miren, no importa por ahí que no me vean a mí, es lo menos importante eso. Vamos a, mientras vean la presentación, voy a retomar donde estábamos y continuamos. Bueno, miren, acá habíamos quedado en, en las partes del programa. Yo les hice un resumen de todas las unidades del programa para que ustedes vean los contenidos del programa. Miren, estos son los títulos del programa que se los voy a pasar luego con todos los temas que vamos a tratar. Como les decía al principio, el marco del comercio exterior, la aduana, que es el régimen aduanero, que es todo lo que es una importación, una exportación, transportes internacionales, seguros y bancos. Generalmente en el último mes nos cuesta mucho siempre llegar a la unidad 6, pero siempre tratamos de que por lo menos de la unidad 1 a la 5 podamos desarrollarla completa. Así que bueno, este es el resumen entonces de los títulos del programa. Esta es la bibliografía. Yo les voy a pasar digitalizado el código aduanero que está digitalizado, que también ustedes lo pueden bajar, en realidad es porque es gratis, y un material de bibliografía. En el 40 y el 60% del programa. No. Bueno, están viendo la presentación entonces que acá está en la unidad 1, donde les voy a explicar qué es el comercio exterior. Supongo que sí. Ahí se ve y se escucha. Ah, bueno, gracias. Bueno, comercio exterior. Yo siempre les pregunto en realidad en la clase qué entienden por comercio exterior al grupo de alumnos. Y bueno, la mayoría me dice como algo así como negocios, me dicen importar, exportar. Sí, perfecto, sería el intercambio, intercambio de mercaderías. Todo eso es correcto, les digo yo siempre. Y si tratamos de buscar una definición, eh, hay muchas definiciones, desde la más amplia hasta la más resumida que nos dice que es el intercambio solamente entre dos países. Miren, hay una cosa que yo les quiero aclarar de paso, es que en muy contadas ocasiones yo le voy a pedir una definición. Entiendo que ustedes conocen la diferencia entre definición y concepto y si no la vamos a repasar. La definición es un contexto, una transcripción. ¿Vieron esto que está entre comillas, que lo dice el autor del libro, Héctor Arese? Que el comercio exterior se ocupa del análisis y el estudio del intercambio comercial de un país con el exterior. Esto es una definición textual, así. Es un corto y pego. Si ustedes estudian de memoria, hay una parte que no se grabó
digamos. Lo que importa acá es esta definición y que puedan armar su propio concepto. Un concepto es una construcción propia, donde las palabras, los términos son propios y siempre y cuando respeten la idea de la definición. ¿Qué pasa? Si yo no leo definiciones, no leo la bibliografía, no leo el autor, no voy a poder tener herramientas para armar mi construcción propia, que sería mi concepto. Entonces, esta sería una definición. Si tuviéramos que decir un concepto, acá alguno le va a cambiar alguna palabra seguramente y me puede decir, es el intercambio comercial de un país con otro país. Es el estudio o el análisis de las importaciones y las exportaciones de distintos países. Es la relación comercial de dos países. O sea, me van a poder decir lo mismo, conceptualizar, me van a poder conceptualizar lo mismo, pero cada uno con su vocabulario. Por supuesto que siempre que sea técnico y que tenga la disciplina, tenga el manejo de la disciplina, digamos. Entonces no va a haber problema con eso. La idea es que no estudien de memoria. El tema es que siempre tienen que leer para poder armar sus propias construcciones denominados conceptos. Yo les dejo acá la definición del autor para que ustedes desde esta definición puedan explicarme después qué es el comercio exterior. Si yo tuviera que decirle qué es el intercambio que realiza un país con el exterior. Es el intercambio que realiza un país con el exterior. Después nosotros vamos a ver que este tipo de intercambio, si es de bienes físicos, si es de servicios, qué características tiene, qué condiciones tiene, qué requisitos tiene, eso es aparte. Pero si yo tuviera que tomar dar un concepto, diría que es el intercambio comercial de un país con el exterior. Hay dos palabras que son muy parecidas, pero que no significan lo mismo: comercio exterior y comercio internacional. Para la mayoría que por ahí no está en la disciplina, significa lo mismo. En realidad se utiliza como sinónimo, de la misma manera, pero en el fondo no significan lo mismo. ¿Qué es comercio internacional? El comercio internacional es un concepto, una idea de mayor dinamismo. El comercio exterior, si nosotros tenemos que decir cómo es, vieron que yo le dije, es el intercambio de un país con el exterior, de un país con otro país. Hablamos de una situación un poco más estática, digamos, es un país el que intercambia o vende con otro país. El comercio exterior sería esto. El comercio internacional sería agregarle a esta situación la posibilidad de que existan varios países más en simultáneo. ¿Qué significa esto? Que el comercio internacional entiende que existe un flujo de relaciones entre todos los países. Es un poco más dinámico, más amplio, existe más interacción. Le pongo un ejemplo. Comercio exterior sería cuando, una empresa argentina hace contacto con una empresa, vamos a suponer, de Perú, y le va a exportar textiles, que es un producto, o algodón, que es un producto chaqueño. Entonces, ahí intervienen un país con el exterior, es decir, una empresa de Argentina con una empresa del exterior. Eso sería comercio exterior puro. Cuando hablamos de comercio internacional, puede aparecer la siguiente figura. Sigue existiendo la empresa chaqueña que exporta algodón, sigue existiendo el comprador peruano que compra o importa algodón, pero en el medio existe un intermediario que puede estar en Estados Unidos, en Uruguay, en Paraguay, en España, y que es el que hizo el intercambio de información, pedidos de cotización. El que hace la negociación se queda con un porcentaje, que es legal, por supuesto, esto. Entonces, acá la operación puede surgir inclusive de un tercer país, puede surgir, vamos a suponer que este tercer actor está en España,
y que a él, un peruano, le pide una cotización de algodón. Y entonces el español que conoce Chaco le pide a una empresa chaqueña que se realice la respuesta a esa cotización y que termine en una operación. Acá vemos cómo existe este dinamismo, este flujo de relaciones que dice acá el concepto. Entonces, quizás la empresa termina girando el dinero a otro país y esta parte pagando al exportador. Entonces, la diferencia del comercio internacional es que agrega, podemos decir, al comercio exterior una nueva posibilidad de relaciones, donde estas relaciones comerciales, financieras, son más dinámicas y donde pueden interactuar más de dos actores, es decir, más de dos empresas de un país, si no pueden existir tres o cuatro. Si no se entiende, me escriben por el chat. ¿Se entiende algo? Bueno, les voy a comentar otro concepto que lo vamos a trabajar después, pero les voy a dejar la diferencia, que se denomina negocio internacional. Un nuevo concepto, negocio internacional. A ver, voy a leer el chat un poquito. Ahí Víctor, Pauluc, me está preguntando si voy a leer voy a leer las preguntas, entonces bueno, le agregamos un poco de dinamismo a esto. Ahí José Antonio me pregunta si sería el intercambio de bienes y servicios entre países. Sí, es el intercambio es el intercambio, el comercio exterior es el intercambio de bienes y servicios. Después hay un concepto que es un poquito más preciso que me habla solamente del intercambio de servicios, que es lo que les voy a explicar ahora, que se denomina negocio internacional, que es un flujo de intercambio, pero donde no interviene el elemento físico. Cuando yo puse el ejemplo del algodón, estamos hablando de un bien físico o tangible. Cuando yo hablo de la exportación de servicios, es decir, un ingeniero que viene de China a enseñarme cómo utilizar un equipo que se instaló, o que me hace ahora en este tiempo una asesoría online de cómo trabajar con un equipamiento, cómo asesorar, me da una capacitación, me desarrolla un software, me diseña un plano, son todas exportaciones de servicios. Entonces eso se tendría otra categorización que se denomina negocio internacional. Pero respondiendo a la primera parte, a José Antonio, siempre es entre países esta situación. No existe la posibilidad de algo, ya sea comercio internacional, negocio internacional, comercio exterior, sin la existencia de mínimamente dos actores, es de dos lugares distintos en el mundo, porque si no estaríamos hablando de una actividad comercial dentro de las fronteras de un país. O sea, que un chaqueño le venda a un fueguino, aunque esté en el otro punto de Argentina, no es comercio exterior ni negocio internacional, porque no pasa las fronteras de un país. La situación para que se considere comercio exterior o comercio internacional, de acuerdo a cuántos intervienen, siempre está dada porque mínimamente interviene un país, mínimamente intervienen dos países. La condición de pasar la frontera es la que determina si es comercio exterior / internacional en relación al comercio local o nacional. Y la otra pregunta que me hace Víctor, si la diferencia puede ser que en el comercio internacional intervienen los gobiernos de los países involucrados. En las dos situaciones pueden intervenir los gobiernos, porque el intercambio se puede hacer, ahora les iba a explicar,
siempre entre tres actores, que siempre están ubicados en dos países, mínimamente en dos países diferentes. Estos actores son las empresas, que las empresas son cualquier forma jurídica, que sea una empresa, una SA, una SRL, una SAS, una sociedad de acciones simplificadas, significa. El Estado en alguna de sus formas, no es el Estado nacional solamente quien exporta, sino es el Estado a través de alguna de sus formas. Ejemplo, vieron que con esto que nos está llevando a tener clases de esta manera, de la pandemia, el Estado argentino, como todos los estados del mundo, ¿qué hicieron? Importaron respiradores, barbijo, material sanitario, insumos para elaborar alcohol en gel, bueno, muchísimos insumos médicos. ¿Quién hace esa compra? Generalmente el que vende suele ser una empresa privada, pero el que compra suele ser el Estado. En este caso en Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación. O lo podría ser el Ministerio de Salud de una provincia. ¿Se entiende? Entonces, sí son los estados, pero no en el sentido amplio de la nación argentina exporta, porque la nación argentina no tiene un quit. Y para poder importar o exportar, quien realiza esta acción tiene que tener un quit. Sin embargo, cuando decimos Estado, se entiende al organismo, a un organismo del Estado que sí tiene una persona jurídica y tiene un quit. Ejemplo, un Ministerio de Salud, ejemplo, un municipio, ejemplo, una Secretaría de Tecnología que va a importar, que importa notebook para la distribución en las escuelas. Esas son las formas en las que el Estado puede importar o exportar. Entonces, intentando responder la pregunta, en el comercio internacional o en el comercio internacional o exterior, ¿pueden intervenir los gobiernos de los países involucrados? Sí, pero en esas formas, a través de un organismo del Estado. La diferencia entre comercio internacional y comercio exterior, reitero, es que en el comercio internacional intervienen más de dos actores, que es un flujo de relaciones más dinámicas y más participativas. Acá hay otra pregunta que me hace Rodolfo, que dice si dentro del comercio exterior no entran los intercambios financieros. Ay, estoy quedando sin batería. En realidad, el intercambio financiero es el resultante de una operación. O sea, vos para obtener un intercambio financiero tuviste que haber realizado una operación. Entiéndase, el intercambio financiero es aquel que una empresa da en respuesta a una compra o alguna prestación recibida. O sea, sí intervienen los intercambios financieros. ¿Por qué? Porque yo hago una operación, envío algodón y quien me la compra me tiene que transferir dinero. Así, ahí está el intercambio financiero. Existe el intercambio financiero en el comercio exterior. La diferencia, repito, entre comercio exterior y comercio internacional, que es el comercio exterior, intervienen solamente dos actores y es mucho más estático. Una empresa de un país a una empresa o a un ministerio de otro país. Comercio internacional pueden existir 3 o 4 o más actores. Ejemplo, una empresa de un país, un intermediario que conectó al que compra con el que vende y otro intermediario también. Entonces el flujo de relaciones es mucho más dinámica. Y quizás este tercer actor que está en España no fabricó nada, no sacó nada de España, no ingresó nada de España, sino que hizo hizo de intermediario entre el productor argentino, chaqueño y el peruano. ¿Se entiende? La diferencia es muy sutil por ahí. A ver, yo aclaro nomás porque nosotros vamos a leer en la bibliografía, porque es específica de comercio exterior, de la materia. Vamos a leer que el autor en algún momento habla de comercio exterior, en otro caso habla de comercio internacional, y porque también yo les cuento que yo soy licenciada en comercio exterior, tengo amigos que son licenciados en comercio exterior. Entonces, ¿para qué a alguien se le ocurrió ponerle el nombre? No es para que sea más o menos glamoroso, sino porque hay una pequeña diferencia en esta situación. Pero para la generalidad de las personas,
se los toma en muchos casos como sinónimos. Nosotros estamos haciendo esta diferenciación porque hace a la materia, ¿se entiende? Son simplemente para poder decirle, miren, cuando encuentren este término, en un lugar, una parte del libro va a decir comercio exterior y en otra parte del libro va a decir comercio internacional. ¿Es exactamente lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia? Esta que les estoy explicando. La idea es no complicarlo un poquito, pero... Bueno, miren, vamos a seguir con otro concepto que está un poquito más diferenciado del comercio o del comercio exterior e internacional. Y para tratar de clarificar un poquito más esto de comercio exterior / comercio internacional, nosotros lo podemos tratar como sinónimos. Yo no les voy a pedir en este caso explíquenme la diferencia entre comercio exterior y comercio internacional. Simplemente yo les estoy contando que en el sentido estricto de la palabra no significan lo mismo y les estoy dando las diferencias. Porque, como les digo, en muchos casos se los toma como sinónimos. Simplemente les estoy haciendo esas diferencias. En este caso podemos decir comercio exterior / comercio internacional y entenderlo o trabajarlo como sinónimos. Podemos decir que este comercio exterior y comercio internacional está prácticamente concentrado en los productos que son tangibles. El ejemplo que les puse del algodón es un producto tangible que se puede tocar, transportar, ver, acumular. Cuando hablamos de otro concepto que acá sí se diferencia bastante, que se llama negocio internacional, que es el tercer concepto acá. Este sí es bastante más diferente. ¿Por qué? Porque el negocio internacional me habla del intercambio también. Sí, voy a conectar la compu. Me habla del intercambio, pero de intangibles. Solo los servicios, exacto, José Antonio. Ahí ya conecté. En realidad estaba conectada, pero estaba conectada el cargador, el caloventor, está todo conectado y se desconectó. Acá está un poco frío, no sé por ahí, acá está bastante frío todavía. Bueno, ¿preguntas? Además de la que ya me hicieron. Bueno, me alegro. No es tan sencillo, todavía nos falta mucho habituarnos a esto por lo menos el dictado de clases online, en el sentido que cuando por ahí uno no tiene la posibilidad de interactuar y poder verlos y que pregunten y que se haga una charla es más complicado. Así que la verdad que les agradezco un montón todas las preguntas que me están haciendo para poder llevar adelante la clase de una manera un poquito más dinámica. Miren, les voy a avanzar con la presentación y les voy a mostrar dos dibujitos, dos gráficos, para que se pueda explicar de mejor manera estos dos conceptos, comercio exterior / internacional, que dijimos que desde ahora lo tomamos como sinónimo, y el otro concepto que sí es bastante diferente, que es el de negocio internacional. Acá voy a volver a poner la pantalla completa. Miren, ¿qué significa este dibujo? Significa que esto es una operación, dijimos, de comercio exterior o comercio internacional, donde existe un intercambio entre una empresa o un estado de un país con una empresa o un estado de otro país. Y el intercambio se hace en cuatro etapas, en 4 fases, en 4 momentos, como le quieran llamar.
Esto es una secuencia, fases, procesos, como lo quieran llamar, o momentos de operatorias. Empezando con la operatoria comercial. ¿Qué es la operatoria comercial? Cuando yo me pongo de acuerdo con la contraparte. O sea, volvemos al ejemplo del exportador el exportador de algodón argentino, chaqueño, con el de Perú. Las dos personas que están en los dos lugares, en los dos diferentes países, ¿qué hacen? Se ponen de acuerdo en los términos comerciales de la propuesta. Calidad del producto, cantidad, el precio, que es muy importante. ¿Cómo se lo va a pagar? Si ese producto se lo va a pagar una parte anticipada, se lo va a pagar cuando el producto sale de Argentina, se lo va a pagar cuando llega a destino, la fecha de envío, las condiciones, es decir, quién paga qué actividad de comercio exterior, que eso se explica más adelante, es decir, quién paga el transporte, quién paga el seguro, quién hace el trámite en aduana. Los términos comerciales se llama eso. También desde qué lugar va a salir el producto, es decir, si va a salir, supónganse el ejemplo del puerto de Buenos Aires, si va a salir por el puerto de Rosario, si fuera más cerca, no es el caso de Perú, pero si fuera Paraguay, si va a salir de Barranquera, si va a salir de Corrientes porque va en camión. Eso se llama la operatoria comercial. Básicamente es cuando yo me pongo de acuerdo con la otra parte en los términos de la oferta. Eso en comercio exterior se llama operatoria comercial. Luego que yo me puse de acuerdo y cerré producto, cantidad, valor, forma de pago, lugar de salida de la mercadería, me puse de acuerdo, las partes firman un documento, aceptan condiciones, y pasan a la segunda etapa, que sería la parte o la operatoria aduanera. La aduana es el organismo en Argentina que se encarga de controlar, regular el comercio exterior. ¿Qué función va a cumplir? Sintéticamente, se los digo en 2 o 3 palabras, es ver la mercadería, controlar y cobrar el impuesto. Es decir, la segunda etapa sería que el vendedor argentino de Chaco coloque el algodón en un contenedor y este contenedor se vaya, porque si va a ser en contenedor se vaya hasta el puerto de Buenos Aires y pasa por el control de aduana. Aduana va a mirar que sea realmente algodón, va a ver la documentación y va a cobrar el impuesto correspondiente por esa exportación. Entonces ahí vamos a tener el proceso de la operatoria, se cumplía la segunda operatoria aduanera. La operatoria logística está, en algunos casos, a veces comienza antes que la aduanera o luego, porque se puede intercambiar el medio de transporte. Significa qué medio de transporte yo voy a utilizar para poder llevar mi producto desde el país que lo exporta al país que lo importa o que lo compra. El medio de transporte que yo voy a utilizar, cuántos medios de transporte yo voy a utilizar, si voy a salir desde mi fábrica en un camión y después lo voy a poner arriba de un barco, o si voy a salir en un camión y voy a continuar en camión, depende de la distancia. Significa sencillamente eso, la operación de coordinar el proceso logístico. Y la otra parte, la última parte, sería la operatoria bancaria o el proceso bancario. Y esto es cuando la parte compradora cancela a la parte vendedora, o sea, la parte importadora, a la parte exportadora, el pago de la mercancía. Acá está en la cuarta fase, pero en realidad esto pudo haber empezado inmediatamente en la operatoria comercial. ¿Por qué? Porque cuando se pusieron de acuerdo, pudo haber pedido el exportador un anticipo de un 20, de un 30% del valor del producto, ¿o no? Es una situación condicionada, pero lo que queremos marcar es que existen estas 4 fases que sí o sí se tienen que llevar a cabo. Les digo, la operatoria bancaria pudo haber empezado antes, que es cuando una parte, el exportador le pide un anticipo y el importador transfiere
antes que la mercadería salga. O bien, simplemente cuando la mercadería sale de la aduana, pasa por la aduana, se va al puerto, ahí el comprador puede girar el total del dinero. Eso lo van coordinando las partes. Acá me preguntan si esas fases son fijas. Lo que sí deben cumplirse son las 4 etapas. En algún punto, la operatoria bancaria, es muy difícil que un comprador te pague el 100% de la operación si vos no embarcaste el producto. Y en algunos casos el exportador, si el que le compra no le hace un anticipo mínimo, también por ahí es difícil que cierre la operación. A lo que voy es que generalmente estas fases suelen mantener este proceso, esta secuencia de aparición: fase 1 operatoria comercial, fase 2 operatoria aduanera, fase 3 logística y fase 4 bancaria. ¿Por qué? Porque yo lo que primero tengo que hacer es ponerme de acuerdo con la contraparte. Luego, para poder tener el producto a exportar, el vendedor, y para tener el producto a importar por el comprador. Entonces, luego que me pongo de acuerdo, ahí recién voy a tener el producto para pasarlo subirlo a un medio de transporte, pasarlo por la aduana, y después que pasa por la aduana, volver a moverlo de medio de transporte o que continúe en el mismo. Pero no puedo hacer al revés, no puedo empezar por la operatoria aduanera si yo no me puse de acuerdo con la contraparte. Tampoco puedo empezar por la operatoria logística si yo no sé qué voy a transportar ni cuánto me va a salir. ¿Se entiende? Estas etapas sí o sí se realizan las 4. Lo que yo les quiero decir con que la operatoria bancaria puede comenzar antes es porque no es tan rígida que siempre cuando se termina la operación o el producto salió del puerto de Buenos Aires, recién ahí se lo va a pagar el que lo compró. No, puede haber comenzado antes. ¿Qué es lo que significa esto? Que se perfecciona la etapa de la parte bancaria al final. Está lo mismo que la operatoria logística. La colocamos detrás del paso por aduana, pero no quiere decir acá que el exportador llevó al hombro la mercadería hasta el puerto, o que llevó, no sé, en su auto, arriba del techo de su auto, el contenedor. No. Lo más probable es que ya haya preparado el contenedor en su empresa y lo haya pasado luego por la aduana, o bien venga con un medio de transporte y luego, al momento de poner la mercadería sobre el barco, cambie de medio de transporte, porque puede venir en camión, sacar la mercadería, ponerla en un contenedor, y el contenedor ponerlo en un barco. El contenedor es una caja cúbica metálica que ven en la fotito. ¿Se entiende? Lo que yo hago es figurarme estas 4 fases que existen siempre, y lo lógico es que se empiece siempre por la comercial, se siga por la aduanera, y en el medio de estas dos puedo haber una parte ya de la bancaria que se realizó, o puede haber ya una parte de la logística que se organizó. Es decir, ¿se deben realizar las 4? Sí o sí. ¿Son fijas? Y no diría la palabra fija, lo que son es algo dinámicas entre sí, pero siempre siguiendo la secuencia lógica. ¿Se entiende? Bueno, para este tipo de fases u operatorias de comercio exterior y comercio internacional, siempre estamos hablando de productos tangibles, o de bienes físicos, o de mercancía. ¿Por qué? Porque me pongo de acuerdo, porque esa mercancía, dijimos que la aduana mira, verifica, controla, cobra un impuesto. Esa mercancía, ese bien físico, lo pongo arriba de un camión, o arriba de un contenedor, o arriba de un avión, y se paga por eso. Se transfiere por eso a la operatoria bancaria. Entonces siempre, sí o sí, es un bien físico.
Acá, de paso, aprovecho para contestarle de nuevo la pregunta a Rodolfo, que me había hecho hace un momentito, sí. Dentro del comercio exterior no entran los intercambios financieros. Esta parte te muestra la operatoria bancaria, Rodolfo y toda la clase, que sí existe el intercambio financiero o monetario, porque esto obviamente se hace a través del sistema financiero. No existe la operación de comercio exterior donde yo llevo en mi valija y pago en el otro lugar, sino esto está bancarizado a través del sistema bancario y financiero. Entonces, de acá de paso reconfirmamos esta pregunta. ¿Cuándo se confirma que se realiza un intercambio financiero? Cuando se paga una operación de comercio exterior. Bueno, ahora vamos al otro concepto que es, yo les dije, negocio internacional. Y les había dicho, a ver si alguno se anima a escribirme, que el negocio internacional consistía en el intercambio de qué tipo, que no eran bienes físicos. ¿Qué era? Perfecto, intangible, servicio, muy bien, servicio, dice Virginia, muy bien. Exacto, todo lo que no es físico, todo lo que no es un bien físico. Ahí Juan Martín también está escribiendo. Juan Martín, en el concepto de negocio internacional, el bien no sería, porque el bien es un tangible. El producto físico o el bien físico es un tangible. Cuando hablamos de negocio internacional hablamos de los intangibles, servicios. Entonces yo le pregunto, a ver, voy a hacer cuenta que no vieron en la siguiente imagen, y si este esquema de 4 operatorias o fases está pensado para un bien tangible, donde yo hago, es decir, subo un producto a un contenedor, a un camión, lo hago pasar por la aduana para que la aduana mire el producto, revise, controle, le suba, a veces lo pasa por un escáner, sube los perros, eso que se ve sube los perros de acuerdo al nivel de control que tiene la mercadería, los perros hacen la revisión de la mercadería, el aduanero se sube arriba del camión, abre el contenedor. Pero si estamos hablando de un intangible, ¿ustedes creen que estas 4 fases se cumplen o se eliminan? Y si se eliminan, ¿cuáles se eliminarían en el negocio internacional? Claro. A ver, voy a leer un poquito que escriben. Víctor no me contestó. Anímense, si Rodolfo, esas serían las partes que se eliminan, ¿no es cierto? Las que decís vos. Claro. Ah, sí. Bueno, miren, exactamente como dijeron algunos de sus compañeros, bueno, algunos nomás, no hablaron tantos, en el negocio internacional existen 2 operatorias, se eliminan 2, se mantienen solamente la operatoria comercial y la operatoria bancaria. Sería este el dibujo. Miren. ¿Por qué? Porque yo, al ser un intangible, un servicio, la propiedad intelectual, los servicios, los intangibles, estamos hablando de un sinnúmero de acciones que no son bienes físicos, pero que se intercambian en el mundo muchísimo, y en este tiempo muchísimo más. Son las asistencias técnicas, un profesional que asiste técnicamente a una empresa en otro lugar del mundo, una capacitación, un ingeniero que explica cómo es un proceso, un servicio de traducción, un desarrollo de software, un derecho de propiedad intelectual, un derecho de autor, un arquitecto que
vive en otro lugar y me diseña, me realiza un diseño y me lo envía por correo electrónico. Entonces, este tipo de servicio, un profesional, un médico que trabaja en otro lugar del mundo y recibe el pago de otro lugar del mundo, todo eso es considerado servicio o intangible. Y obviamente no tienen posibilidad de subirse en un medio de transporte y no va a pasar por la aduana. Los países va a ser objeto esa acción, va a ser objeto de las tributaciones internas, cómo le cobran, digamos, al que realizó el servicio, ese ingreso, cómo se lo cobran. Pero para el comercio exterior hay dos etapas que no son compatibles, porque el comercio exterior, comercio internacional está preparado para los tangibles. La idea del intangible y del servicio es del negocio internacional. El negocio internacional es un concepto mucho más nuevo, de tener 10 años. La idea del negocio internacional. ¿Qué pasa? Nosotros, cuando ustedes nacían, hace 20, 30 años, Estados Unidos exportaba al resto del mundo los contenedores con las zapatillas, las zapatillas, los procesadores, las máquinas. ¿Y qué hacen hoy los países del mundo, las mismas empresas norteamericanas? Se instalan en China, en India, en Singapur, en Taiwán, fabrican y de ahí exportan al mundo, y son marcas americanas. Tenemos el ejemplo de procesadores. Ustedes mismos vieron que el iPhone se fabrica en muchos países, las partes. El termo Stanley, por ejemplo, una marca americana, pero la fábrica está en China. Este año también, vieron que la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China es porque en realidad Trump no lograba conseguir que las empresas americanas vuelvan a Estados Unidos a instalarse, a radicarse nuevamente y a producir ahí, porque en realidad producen en el sudeste asiático, porque los costos, porque la mano de obra calificada, porque la capacidad de producción es enorme, y le venden a todo el mundo. Es verdad, son marcas norteamericanas, pero la fabricación está en otros lugares. Ese es el concepto del negocio internacional, donde yo en realidad ya lo que hago no es intercambiar el físico, sino intercambio la idea del negocio, la llave en mano, una patente, una franquicia, un plano de cómo instalar una empresa, un negocio. ¿Seguimos? A ver, voy a leer un poquito el chat. Claro. Sí, justamente por eso. Acá me dicen mano de obra barata. Sí, mano de obra muy barata, muy calificada y con mucha tecnología. O sea, estamos hablando de los países del sudeste asiático. Hay muchos países que son como que es muy raro, ¿no? Porque India es un país con mucha tecnología, pero con mucha pobreza. Es decir, tiene esos dos extremos. O sea, es muy pobre todavía, pero tiene una tecnología de vanguardia, digamos, muy importante. Entonces, bueno, muchas empresas se van instalando en esos países para aprovechar esas ventajas. En Sudáfrica, en los países asiáticos es el claro ejemplo, digamos. ¿Qué pasa? Hace 20 años se instalaban en China empresas extranjeras, fabricaban y seguían siendo extranjeras. Lo que hicieron los chinos en los últimos 10 años, 20 años, es verlo, mejorarlo, copiarlo, y lo copiaron. Primero lo vieron, lo fabricaron para otros. Lo analizaron, lo copiaron y lo mejoraron. Entonces ahora parecen mejorados. El Xiaomi acaso no es el iPhone chino, y bueno, esos son ejemplos de negocio internacional. Bueno, hay algo que me olvidé decirles, en realidad preguntarles también. Se supone que nosotros tenemos 2 horas de clase con esta cuestión de virtualidad. A mí me parece lo lógico hacer un cortecito, como si tuviéramos un recreo, porque
es un poco intenso para ustedes escucharme hablar 2 horas de corrido. Así que, si les parece, recargamos, tomamos un té, un café y seguimos en breve. Sí, mucha información nueva. Sí, sí, por eso. Y 10 minutos, mucha información. Por eso no los quiero agobiar, digamos. Bueno, voy a poner en silencio un poquito esto y voy a poner en silencio y nos encontramos, son 20 horas, ¿sí? Y ya, bueno, nos vemos en breve. Voy a poner en silencio el micrófono y demás y voy a tratar de activar la cámara que está peleada conmigo. Buenas, buenas, van volviendo. Estamos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. Miren, ahí logré activar la cámara. No se estaban perdiendo mucho igual, ¿eh? O sea, acá lo importante es el PowerPoint. Díganme si pueden ver en la presentación también. Acá tengo las dos, veo que estoy con las dos, activada la cámara y activada la presentación. Estamos en el slide de negocio internacional. Bueno, no importa. No importa que no me vean a mí, entiendo que no hay problema. Bueno, eh, estoy compartiendo. Bueno, me ven a mí y ven la presentación entonces. Bueno, bueno, a ver, vamos de nuevo, vamos. Sí, yo también veo de oscuro. Bueno, a ver, lo importante es que vean la presentación, en realidad. Ya voy a ir mejorando a medida que pasen las clases. Me van a ir poniendo nota ustedes. A ver si apruebo la primera clase hoy con manejo de Adobe. A pesar de que hicimos, usamos el demo pero bueno, ya me imagino que ustedes al principio también estuvieron teniendo que aprenderlo. Bueno, si se logra ver la presentación, continúo. Bueno, perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, continuamos acá. Entonces, continuamos acá con la idea de la diferencia entre comercio exterior barra comercio internacional y negocio internacional. Claramente, los primeros conceptos están destinados a un intercambio de bienes tangibles o bienes físicos y el negocio internacional solamente para los intangibles, servicios, que es un concepto, una idea mucho más moderna. Bueno, ahora vamos a continuar con
profundizar un poquito el concepto de comercio exterior / comercio internacional. Nosotros habíamos dicho que acá intervienen siempre 2 países mínimamente, puede ser 2 o más países. Y de esos países ustedes me fueron preguntando si podían ser los estados y yo les fui aclarando que podían ser las empresas, podían ser estados en alguna de sus formas. Acá vamos a ver un poquito más detalladamente eso. Estos actores se denominan sujetos del comercio exterior. Y estos sujetos son básicamente 3. Las empresas, que pueden ser cualquiera de las formas jurídicas empresarias, que les había dicho, SRL, SA, Sociedad por Acciones Simplificada, Sociedad en Comandita Simple, en Comandita por Acciones, no importa la forma jurídica, pero siempre una figura, una empresa. Un sujeto. Otro sujeto pueden ser, dijimos, los estados, a través de algún organismo, siempre a través de algún organismo. Ministerio, secretaría, municipio, no sé, la Cámara de Diputados, un hospital, SAMEP, SECHEP que importa una máquina, SAMEP que importa una bomba, siempre a través de un organismo, porque ese Estado, a través de ese organismo, tiene que tener una razón social y una quit, porque si no es imposible poder hacer una operación de comercio exterior. Entonces el segundo actor sería el Estado en alguna de sus formas. Otro posible sujeto son los individuos, es decir, yo como individuo puedo ser un importador-exportador, no soy una empresa, soy un unipersonal, un unipersonal, un sujeto unipersonal también puede ser importador-exportador. Voy a hacer una aclaración acá, cuando hablo de sujeto unipersonal, siempre y cuando realice una operación de comercio exterior. Hablamos de un proceso donde interviene aduana, donde se realizan las fases. No estoy actuando como un sujeto de comercio exterior cuando yo me voy de vacaciones e ingreso con una compra, o me fui a un país limítrofe, a Paraguay, a Chile, y vengo con una compra y me compro muchas cosas. No, ahí no estoy actuando como un sujeto de comercio exterior, estoy actuando como un viajero, como un particular, pero no es considerado un sujeto del comercio exterior porque no es una opción de importar o exportar. Acá estamos hablando de un proceso, de una operación de comercio exterior que se registra como tal. No estamos hablando de esta acción que hacemos los individuos, porque estas tienen otras categorías que son distintas operaciones que se llaman viajeros, régimen de equipaje. Cuando yo vengo del exterior tengo ciertas franquicias para poder ingresar cierta cantidad de productos por determinado valor, en tantas unidades. Entonces, esos son otros regímenes, se llama, que están regulados por la aduana, pero no estamos hablando de una operación de comercio exterior que es alguna de las acciones que nosotros mencionamos recién. Entonces, esa aclaración nomás quiero hacer. O sea, cuando yo pienso en un estuche, un iPhone o no sé, un líquido para lavar el vehículo y lo compro por Amazon y me llega a mi domicilio, me llega a la aduana y yo tengo que ir a retirar, no estoy actuando como un importador-exportador, sino estoy actuando como un individuo que utilizó alguna de las opciones que se le permiten a los individuos para, ya sea en un objeto de un viaje o en una compra del exterior. Por eso siempre esas posibilidades siempre son pequeñas. O sea, yo no me puedo traer 200 remeras del exterior cuando vuelvo de viaje, por más en oferta que hayan estado. Yo no me puedo traer en una compra por eBay 500 estuches de celulares porque obviamente que el objeto no es un uso personal, sino la reventa. Entonces ahí ya entra en otra categoría. Solamente esta aclaración quiero hacer. Entonces, vuelvo a repetir, los sujetos posibles son los estados, en alguna de sus formas, las empresas, en cualquiera de las formas jurídicas, y los individuos que están registrados como importadores y exportadores. Dejamos de lado
Las situaciones particulares cuando se realizan viajes o compras, vía courier se llama, son las compras que uno hace por internet del exterior y te llegan vía correo aéreo o courier. ¿Está hasta acá? Si no hay ningún comentario, entiendo que sí, continúo. Entonces, acá explicamos quiénes son los sujetos o quiénes son los actores, estos que dijimos que ya fuimos mencionando. Ahora vamos a hablar del objeto. El objeto del comercio exterior es muy sencillo, es lo que se intercambia. Frutas, máquinas, computadoras, lo que fuera. El objeto del intercambio, ¿no? Es mucho más sencillo de lo que parece. O sea, son los actores, lo que se intercambia sería el punto 2 y el punto 3 son todos los elementos del entorno. Que los elementos del entorno muy probablemente lo vieron todos en sus materias, porque lo vimos todos en algún momento cuando cursamos principios de administración o principios de economía, lo que tienen esa materia, o los que tienen teoría de la administración, introducción a la administración, marketing. Siempre se ve los elementos del entorno. Los elementos del entorno son los que influyen tanto en los sujetos de los 2 países o 3 países, y que condicionan el movimiento o el intercambio o la importación o la exportación del objeto. ¿Y cuáles son esos elementos del entorno? Ay, ya no los vi. Bueno, voy a explicar de nuevo. Nosotros siempre tenemos alrededor de una organización, de una empresa o del Estado, alrededor de estos sujetos que mencioné, los individuos unipersonales, las empresas, el Estado, tenemos elementos o factores de lo que denominamos macroentorno, que es simplemente la situación que vive, o sea, vamos a suponer nosotros, Argentina, Chaco, las empresas productoras de alimentos. Bueno, las empresas productoras de alimentos, por poner un ejemplo, todas tienen, las empresas productoras de alimentos y el resto, tienen un entorno. La situación política, es decir, el tipo de gobierno, los acuerdos o los no acuerdos que tiene el gobierno, las leyes que se van a tratar. Bueno, vieron todo esto que está sucediendo en el ejemplo de Argentina, que se trata la ley de reforma a la justicia, que sale la población, que bueno, esto es todo un entorno político. ¿Qué partido gobierna? Si es el partido mayoritario, si tiene apoyo de las cámaras. Bueno, todo esto es lo que se denomina entorno político. Si nuestra empresa fuera una fábrica de alimentos, el entorno político la va a afectar a la fábrica de alimentos, a la que produce muebles, a la que produce servicios, a todas, porque esto es un elemento global. El entorno legal, las normas que existen. Ejemplo, la cuarentena y los decretos para administrar la cuarentena nos afectó a todos. Obviamente, de acuerdo al rubro, se fueron de alguna manera para algunas áreas mejorando, para algunas empresas o sectores se fue mejorando la situación. Pero básicamente la normativa fue para todos los argentinos, empresas, individuos, organismos del Estado. El entorno económico, el entorno económico tiene que ver con la situación el tipo de cambio, el nivel de ingresos, la recesión, el PBI, todos los datos de la economía que afectan a todas las empresas, a todos los individuos y a los organismos del Estado. Entonces, esos son los elementos del entorno. Luego, el tecnológico, explico por último el social y cultural. El tecnológico también afecta a todo, o sea, el nivel de tecnología, de infraestructura, de comunicaciones que tiene un país, que afecta a los individuos, que afecta a las empresas y al organismo del Estado. Vieron que ahora, con esto de la pandemia, todo el tiempo se dice que deja en evidencia 2 situaciones. Nosotros que tenemos la oportunidad de seguir trabajando, o que tuvimos la oportunidad en un momento de trabajar
home office, la virtualidad, que internet no nos anda, no me anda la cámara, pero es porque yo nomás, el problema es mío, no es de la tecnología. Pero tenemos esta situación, o el caso de los chicos que están cursando sus clases, tener un grupo de argentinitos que tiene el mejor acceso a la tecnología y tiene clases por Zoom y por todos los medios, y tiene un grupo argentino que no tiene, o sea, no tiene ni celular en la familia, no tienen ni una notebook para poder tener acceso y menos internet. Entonces, la tecnología habla de las condiciones de tecnología, de comunicaciones, de redes, de internet que tiene un país, una sociedad. Por eso decimos que afecta a los sujetos, a todas las empresas, a todos los organismos del Estado y a todos los individuos. En el medio está nuestra exportadora, que puede ser de alimentos o de textiles. ¿Le afecta más o menos que al resto de las empresas? Y no, le afecta igual. El entorno social y cultural, todo lo que tiene que ver con los usos, costumbres, valores, creencias. Acá tiene mucho que ver, eh, a ver, tiene mucho que ver el idioma, tiene mucho que ver qué entienden las personas por colores, por sentidos, por distintas cuestiones que para el comercio exterior son importantes, como por ejemplo para Oriente el luto es el blanco y para Occidente el luto es el negro, por dar un ejemplo. Nadie va a pensar en hacer una propaganda en un país islámico de un producto de belleza para la mujer porque es ofensivamente cultural, y para nosotros, los de Occidente, es ofensivamente cultural ver a la mujer en una situación hasta que por ahí se considera sometida, desde lo físico hasta, bueno, el desarrollo profesional, laboral, intelectual. Eso tiene que ver con el entorno cultural donde viven los sujetos del entorno. Y como nosotros tenemos un entorno, estos sujetos lo tenemos de este lado de Argentina, el resto de los países que intervienen en nuestro proceso de importación o exportación tienen todo lo mismo. Los sujetos del otro lado, que va a ser quien nos compra o quien nos está por vender esta mercadería que sería el objeto, tiene sus propios condicionantes de su entorno político, legal, económico, tecnológico y social, cultural. ¿Se entiende esto? Esos son los elementos del entorno. En algunos casos, algunos autores a estos elementos del entorno lo denominan macroentorno. ¿Por qué? Porque afectan a todas las organizaciones por igual. Es decir, a mi empresa, la del vecino que es de otro rubro, la otra cuadra que es de otra actividad, y la va a afectar al que fabrica algodón, al que fabrica alimentos o al que está en turismo. Ahora bien, en administración o en marketing o en economía, cuando se explica el entorno, se los divide en dos partes. El macroentorno, que sería esto, y el microentorno. El microentorno, perdón, está conformado sí por los actores que rodean específicamente a mi rubro o actividad. Ejemplo, si nosotros nos dedicamos a la industria alimentaria, mi microentorno van a ser mis competidores de mi mismo sector alimentario, van a ser mis proveedores, van a ser mis clientes. Entonces, ese microentorno es específico de cada rubro. Cuando hay alguna modificación en el microentorno, no afecta a todas las empresas o a todos los individuos o todos los organismos del Estado de la misma manera, sino que solamente se ve afectado positiva o negativamente el microentorno. El proveedor de la empresa de alimentos, el cliente de la empresa de alimentos, el competidor. Entonces es otro tipo de entorno que se analiza de otra manera para procesos administrativos, comerciales. O sea, nosotros en el comercio exterior, como es más global, lo tenemos que analizar con el macroentorno, porque en realidad el tipo de cambio es lo que nos interesa saber las leyes, nos interesa saber los elementos de la cultura, los elementos de la política. Es decir, si yo le vendo a un proveedor donde su congreso, su estado decidió por una norma
no pagar a las compras del exterior y vamos a estar complicados. ¿Por qué? Porque por una decisión política legal del otro lugar, del otro país, no me van a pagar lo que yo le envié. Entonces, o lo mismo estará pensando el que le va a vender a Argentina hace una semana cuando nosotros estábamos negociando con los acreedores privados la deuda. O sea, si nosotros caíamos en default, todo este entorno nos iba a jugar en contra, en el sentido que el que nos iba a vender o el que iba a hacer un negocio con una empresa argentina de comercio exterior lo iba a tener que pensar 19 veces, no 2 veces. Entonces, por eso es tan importante los elementos del entorno. Entonces, en una acción de comercio exterior, en una operatoria de comercio exterior, van a intervenir siempre 3 elementos. Los sujetos, que pueden ser, repito, el Estado en sus formas, las empresas en cualquier forma jurídica y los individuos que son importadores y exportadores. El objeto es lo que se intercambia y el tercer gran elemento es el entorno. Y bueno, acá hice una síntesis. Esto te puede llevar en la materia que se da, no sé, 2 o 3 clases, explicar los elementos del micro y macroentorno. Y cada componente es súper amplio. Estamos tratando de hacerlo resumido y simplificado. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, gracias, Melina. Seguimos entonces. Estamos en el comercio exterior. Bueno, ahora ya saliendo un poquito del programa, en realidad, siempre hablando de comercio exterior, dentro del comercio exterior, por supuesto, yo les quería preguntar, hablamos de comercio exterior, estamos hablando del intercambio, pusimos el ejemplo del algodón chaqueño y estamos hablando de la exportación y el proceso y demás. Primero, aclarar lo que, bueno, por ahí uno puede cometer el error de considerar que es una obviedad entender que es una exportación, pero no tiene por qué serlo para ustedes. Les explico y después les voy a preguntar algo que ahí sí me van a tener que contestar la mayoría por chat. La exportación, ¿qué es? La exportación es la salida de mercadería de un país, para hacerlo sencillo el concepto. Es la salida o el egreso, dice el código aduanero, de mercadería de un país. Entonces, la exportación es lo que las empresas, el Estado o los sujetos o los individuos de Argentina envían, sacan o egresan de Argentina, obviamente hacia el exterior. Y cuando hablamos del proceso inverso, hablamos de una importación, es cuando entra una mercadería a Argentina, proveniente del exterior. Ese es el concepto muy básico de qué es importar, qué es exportar. Entonces, bueno, entendiendo, siempre fuera de la frontera del país. Por ahí uno escucha que se exportaron mercadería de Chaco a Buenos Aires. Ay, Dios mío, y es una barbaridad eso, no existe eso. Porque no existe el concepto de frontera, sino atraviesa una frontera, no es un proceso ni de exportación ni de importación, sino ingresa por una frontera. Bueno, ahora lo que yo le quiero preguntar es, ahora que entendemos un poquito más qué es la exportación, qué es la salida de mercadería hacia el exterior, ¿qué ideas tienen ustedes de qué productos? Vamos a empezar por Argentina. Exporta Argentina al mundo, es decir, envía a otros países del mundo. Acá lo escucho atentamente. Carnes, cereales, oleaginosos, carne, agro, y un poco amplio de eso agro. Pero está bien, pasa que es amplio agro. Soja, bien. Sí.
camiones, maíz, trigo, energía, gas, muy bien. Estoy leyendo todo lo que van poniendo, no estoy diciendo ni que sí ni que no. Petróleo, agroexportador, sí, maíz, ujú, sí, sí, servicio también, por supuesto, que sí, en varias de sus formas, freelancer, tiempo completo, tenés muchas maneras de exportar servicios, digamos. Estoy leyendo todo lo que están escribiendo y ya seguro son más de 10 productos y todos son correctos, digamos. Podemos ver que algunos en mayor volumen, en otros. Voy leyendo todo lo que escriben, así que por eso. Ajá, sí, diseño gráfico, consultoría, asesoría, eso es lo que hablábamos de servicio. Bueno, bueno, después ya me hablaron de maíz, pescado, camiones de electricidad, carnes, cereales, oleaginosos, soja, estoy repitiendo para no obviar nada, energía, gas, petróleo, futbolistas, eso sí es verdad, pero las personas no sé. En todo caso, un concepto sería la exportación de servicios profesionales, pero el futbolista en sí no es un objeto de una exportación, o sea, acá no se intercambia nunca en comercio exterior personas. Por más que, Dios mío, vienen por ahí hacinados, ingresan a un país, eso nunca es, la persona nunca es considerada objeto de intercambio, digamos. O sea, acá hablamos siempre de mercaderías, hablamos, bueno, de animales, concepto de animales vivos, digamos, ganado en pie, por ejemplo, o servicios, pero nunca de las personas. Por más que las personas presten servicios, el concepto ahí a tener en cuenta es la prestación del servicio, no la persona, digamos. O sea, está bien el concepto de la prestación de servicio del futbolista, pero en realidad el futbolista no es lo que se exporta. Yo entendí la idea. Mira, a mí me encanta el fútbol y justo estaba viendo que parece que Messi se quiere ir del Barça, que lo quieren reemplazar con Dybala y bueno, y que también un montón de equipos lo quieren a Dybala y demás, pero justamente el futbolista no es un objeto de comercio exterior, digamos. Aclaro uno más por las dudas. Nunca, digamos, es la persona considerada objeto de intercambio. Eh, bueno, seguimos, acá siguen escribiendo. Todos los productos que ustedes dijeron, el 95% están correctos. Claro, eso hubiese sido en la época de la esclavitud, me escriben. Por eso se abolió la esclavitud, porque lamentablemente eran objetos de intercambio como mercancía. Por eso no existe, o sea, no existe esa tipología dentro del comercio exterior del intercambio de personas. Así que, bueno, seguimos entonces. Lo que les estaba diciendo es que el 95% de los productos que ustedes dijeron es correcto, o más. Pero estuve leyendo la lista y son más de 15, 20 productos que ustedes fueron mencionando, así uno por uno. Si bien nosotros podemos hacer una lectura de los miles de productos que exporta Argentina al mundo, generalmente para poder dar una situación actual de lo que exporta un país,
Todos estos productos que ustedes mencionaron y miles de productos más lo que hacen es ser agrupados por las estadísticas de comercio exterior de un país. Justamente se los agrupa para poder tener una lectura. Cuando yo voy a ver la estadística de comercio exterior de un país, lo que se saca es una foto de una situación actual. Y vieron que ustedes lo ven reflejado en un gráfico de barra, un gráfico de círculo, de torta, pero lo que me refleja es la foto de, no sé, estamos en agosto, de julio, de junio del 2020, de todo el año 2019, del primer semestre, del tercer trimestre, del corte temporal que yo quiera darle como organismo estadístico, como analista de estadística y quiera representar, pero siempre es una foto. Entonces, para poder tratar de poder mostrar esa foto, en muchos casos no se puede mostrar los miles de productos. Entonces, lo que hacen todos los países del mundo es agrupar los productos por grandes rubros. Entonces, le voy a mostrar cuáles son estas agrupaciones. Siempre estamos hablando de exportación. Miren, ¿se ve esto que dice exportaciones? Un poquito más grande. Entonces acá veo lo que ustedes me escriben y bueno, ¿qué? Estas siglas que yo escribí acá, estas letras, la composición de las exportaciones de los países. En este caso están considerados desde el punto de vista estadístico, como estos datos se toman de aduana, INDEC lo toma de aduana, en este caso no están considerados los servicios, sino solamente los tangibles. ¿Por qué? Porque justamente los intangibles o los servicios no pasaron por aduana. Entonces, la composición de exportaciones, estamos hablando de todos los países del mundo hacen estas agrupaciones. Está dado básicamente por 4 grandes rubros o grupos. El nombre correcto es rubro. PP, que significa productos primarios. MOA, que significa manufactura de origen agropecuario. MOI significa manufactura de origen industrial, combustibles y energía. ¿Qué significan los productos primarios? Aquellos productos cuyo origen es la actividad agropecuaria, pero que no tienen un proceso de industrialización. Acá, materia prima, animales vivos, todo aquello que no tenga un proceso de industrialización. Cuando hablamos de materia prima, esto es como que es amplio también, porque materia prima puede ser un insumo de un poliuretano expandido que se usa para hacer el yeso del Durlock. Entonces, materia prima no es tan correcto el término, es como muy amplio. Estamos hablando de productos provenientes del agro que no tienen un proceso industrial. Y le voy a poner varios ejemplos. Cuando yo les vaya explicando cada una de las composiciones, ahí van a ir entendiendo la diferencia. El ejemplo de los productos primarios son aquellos productos que no pasaron por un proceso industrial, solamente se pudieron haber tenido una clasificación, una limpieza. Ejemplo, cuando estamos hablando de las naranjas, los cítricos, vieron que siempre decimos que al norte de Argentina o a muchos lugares de Argentina no llegan los productos, las frutas de exportación. ¿Por qué? Porque las premium se van al exterior y llegan las de segunda, que son de muy buena calidad igual, pero de segunda o tercera calidad. ¿Qué significa ahí? Si bien esas frutas, las que fueron exportadas, no tuvieron un proceso de industrialización, solamente tuvieron un proceso de limpieza, en algunos casos las lavan, les pasan aire para que se limpien, se lustren las manzanas, por ejemplo, pero no tuvieron un proceso de transformación industrial. Simplemente tuvieron una limpieza o una clasificación, o sea, separar una categoría de fruta diferente de la otra. Ejemplo, la manzana, los cítricos, los limones, la soja, los cereales, el trigo, el maíz, el arroz, la miel que solamente se sacó del pan de un proceso de extracción, se puso en un tambor, se colocó en un contenedor y se fue. Esos son los denominados productos primarios.
Estoy leyendo, si me escriben algo, me preguntan algo. Cuando hablamos de manufactura de origen agropecuario, hablamos de... ya les explico, sí, que puede ser leche. Ya les explico. Cuando hablamos de manufactura de origen agropecuario, hablamos de aquellos productos cuyo origen es la actividad agropecuaria, es decir, todo lo que se cosecha, se extrae, los animales, la silvicultura, que son los bosques, los peces, pero que tienen un proceso de transformación. Los productos son de base agropecuaria, pero que tienen un proceso de transformación industrial. Ejemplo, la leche, los alimentos elaborados, los jugos, los jabones. Estamos hablando te pongo un ejemplo, la vaca, el animal ganado en pie es producto primario. Cuando hablamos de un alimento estamos hablando de carne, estamos hablando de corte. ¿Por qué? Porque ese animal pasó por un frigorífico, fue faenado, fue envasado, se realizaron derivados de esa carne, entonces ya deja de ser un producto primario porque tiene una transformación industrial que cambia esencialmente su presentación y pasa a ser una manufactura, que puede tener 1, 2, 3 o 5 grados de industrialización, por poner un ejemplo, 5, a lo que voy es que tiene grados de industrialización que la transforman y le agregan valor. Ejemplo, cuando hablamos de la naranja que se exporta de Corrientes o de Entre Ríos, de Corrientes sobre todo, o el limón de Tucumán, que es uno de los mejores limones del mundo, es producto primario. Cuando nosotros exportamos jugo, el jugo cítrico, el mocoretá, esencia de limón, cremas con base de limón, champú de limón y no sé, un alimento a base de limón, estamos hablando de manufactura de origen agropecuario. La leche es una manufactura de origen agropecuario. A ver, nadie exporta la leche como sale de la vaca porque ya no se usa más eso, digamos. Cuando yo era chica y ustedes ni nacían, venía el lechero y le dejaba acá a mi mamá en bidones totalmente antisépticos y todo lo anti que se nos ocurra, se vendía la leche así, digamos, donde no tenía ningún proceso de transformación. En este momento, los lácteos tienen un proceso de industrialización, esterilización, pasteurización, lo ponen en la cajita, te dura 18 años la leche larga vida, y todos esos procesos son objetos de la industria, del aplicado de una cadena de valor industrial. Exacto. Víctor dice aceite. Cuando hablamos ustedes me hablaron de oleaginosos. Oleaginosos son todos aquellos cereales que en realidad tienen su fruto tiene que ver con aceite. O sea, la soja es un oleaginoso, el girasol es un oleaginoso, el maíz. Entonces esos son productos que generan aceite. Cuando nosotros exportamos la soja en grano, estamos exportando producto primario. Cuando nosotros exportamos aceite de soja en bidones o en botellas, estamos exportando una manufactura de origen agropecuario. Y cuando exportamos alimento balanceado de los animales, tiene mucho componente de soja, estamos exportando manufactura de origen agropecuario. ¿Se entiende la diferencia? La diferencia fue el proceso, la transformación industrial que tuvo el producto. Cuando hablamos de manufactura de origen industrial, estamos hablando también de productos que sufrieron una transformación industrial, pero que su base no es no tienen de base la actividad agropecuaria. Estamos hablando, por ejemplo, no es lo que proviene del agro, de la silvicultura, de la ganadería, de los peces, de la piscicultura, sino estamos hablando, por ejemplo, de la industria metalmecánica, la maquinaria, la industria automotriz, la fabricación de cemento, materiales de construcción, acero,
ese tipo de actividad, la tecnología, la fabricación de electrodomésticos, la fabricación o sea, de computadora, digamos. En realidad Argentina no fabrica computadoras, las ensambla, pero si tuviera un proceso de ese tipo de industria, estamos hablando, cuya base no es agropecuaria. Esa es la manufactura de origen industrial. Combustibles y energía es todo lo que tiene que ver con petróleo. Acá está incluido el petróleo, el gas, los combustibles, que algunos países lógicamente tienen el mayor porcentaje de su composición de exportaciones de combustible y energía, porque naturalmente están en el Medio Oriente, en los Emiratos Árabes, Kuwait, no sé, Venezuela. Entonces por eso estos pueden representar distintos porcentajes dentro de una torta, digamos. Ahora bien, ustedes de estas 4 rubros: productos primarios, manufactura de origen agropecuario, manufactura de origen industrial, combustibles y energía, rubros digo, ya no productos. Todo lo que ustedes me dijeron de los cereales, arroz, trigo, maíz, madera, algodón en fibra, ¿no? Algodón en fibra sería producto primario. La tela sería manufactura de origen agropecuario, para que se vea la diferencia también. Son productos primarios. La tela, aceites, todo lo que me dijeron son manufacturas de origen agropecuario. Un par de ejemplos me dieron de manufactura de origen industrial, que era colectivo. En realidad es la industria automotriz, la industria metalmecánica. Estoy viendo que algún ejemplo me dijeron. Y después me dijeron varios ejemplos de combustibles y energía. De grupos, no estoy hablando ya de productos, que me dijeron muchos productos. De grupos. Ustedes, eso sería manufactura de origen industrial. Si es en bruto, sí, es manufactura de origen industrial. Miren, por rubro, ¿ustedes cuál consideran que es el que más exporta Argentina? Acá me tienen que contestar MOA, MOI, CIE, PP, no productos, sino rubro. Escucho, leo, uy, son las 9 de la noche. Bien. Un par más y ahí ya les digo. O les dejo la intriga. Bueno, ¿alguien más? ¿Que diga algo más? Ajá. Acá la pregunta era, no me contesten los 3, contéstenme uno de los rubros. Me dicen PP, MOA, PP y MOA, 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 PP, PP y MOA, PP. Actividades. Bueno, les voy a dar la respuesta, y la clase que viene vamos a ver los valores y vamos a ver las exportaciones de Chaco. Gracias a Dios, el mayor componente de nuestras exportaciones son manufacturas de origen agropecuario. Esto nosotros lo tenemos que entender así y dejar de decir que si bien nuestra base exportadora es la agropecuaria y está distribuida entre MOA y PPP, gracias a Dios es mayor la manufactura de origen agropecuario. Le siguen los productos primarios y luego viene la manufactura de origen industrial. ¿Por qué digo gracias a Dios, chicos? Porque el nivel de desarrollo de un país está dado en los procesos de industrializaciones que agrega a sus exportaciones.
Imagínense cuánto más valor agregado tiene el aceite de soja donde intervino. Además de la recolección, el proceso de limpieza, ir a una fábrica, prensar, envasar, etiquetar, una persona que, como muchos de ustedes, de los profesionales que serán, van a tener que comunicar, van a tener que diseñar un envase, una etiqueta, un color, van a tener que distribuir, van a tener que llevar una góndola a un supermercado. Todo ese proceso, esas cadenas de agregados de valor que intervienen, dan justamente el valor agregado al producto. ¿Cuánto más vale eso que sacar la soja, limpiarla, subirla al camión y llevarla a la barcaza para que se vaya del puerto? Ese valor agregado es prácticamente inexistente. Por eso ese producto no se puede diferenciar. Cuanto menos desarrollado está un país, mayor es su composición de exportaciones de productos primarios. A ver, ustedes me van a decir, pero Brasil, Estados Unidos, Australia, muchos países que son, bueno, potencias, Estados Unidos, el caso, Australia, son grandes exportadores de agroalimentos también, es verdad, pero tienen un componente de exportaciones de manufactura de origen industrial y de manufactura de origen agropecuario enorme. Esto demuestra el nivel de industrialización y de valor agregado que tiene un país. Cuanto más básica es su economía, mayor componente de productos primarios va a exportar, porque quiere decir que no tiene industria o no tiene know-how o no tiene tecnología para poder transformar ese producto primario en una manufactura y exportarlo en esa condición. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la naturaleza y la geografía y la geología de los países, que es si un país tiene más, menos petróleo, más, menos gas y esas cuestiones divinas, digamos, que tienen algunos países o algunas regiones tipo Dubái, digamos. Entonces, por eso yo digo gracias a Dios, porque nuestro nivel de exportaciones cada vez debería ser mucho más marcada. En lugar de exportar tanta soja, no eliminemos el cereal, no digo eliminar la frontera cerealera, sino darle cada vez más niveles de transformación para poder exportar ese producto con un nivel de industrialización que permita agregar más valor a todo el proceso y que quede más dinero, obviamente. Bueno, ya se fueron todos porque son las 9. Me lo tengo merecido, debe ser. Me dejaron sola. Bueno. Discúlpenme si esto es un monólogo. Yo siento que le estoy hablando ni al espejo, la verdad, porque ni me veo, así que... Bueno, gracias. Gracias a los que se quedaron. Ya tomo un poquito de agua, a ver. Les agradezco mucho porque la verdad que si no me iba a quedar con la mitad de la explicación de las exportaciones. Sí, las estadísticas por ahí las vamos a ver la semana que viene porque es un poco más largo verlo ahora, pero sí quería hacerle la explicación de esto y explicarle por qué. Yo siempre digo gracias a Dios. A nosotros, cuando esto nos explicó un profesor en la universidad, todo el mundo contestó lo que pensamos, o sea, productos primarios, trigo, maíz, arroz, todo lo que exportamos a granel. Y el profe nos dijo, gracias a Dios no es así. Bueno, gracias a Dios no es así porque significa que tenemos un valor de manufactura importante. Argentina es uno de los, entre el quinto y el sexto, país más exportador de alimentos del mundo. O sea, eso no vamos a hacer otro tipo de análisis, porque decir, bueno, tener tanto pobreza y tanto de productor de alimentos, no estamos analizando eso, sino estamos analizando las estadísticas y la capacidad de producir alimentos manufacturados que tiene Argentina, y es enorme. Y bueno, y gracias a Dios ese rubro supera el de productos primarios. Bueno, además aprovecho para contarles que como somos muchos en el aula,
Vamos a contar con un colega de ustedes que va a ser ayudante de cátedra, que, bueno, hoy por cuestiones administrativas no pudieron terminar de darle el alta, pero va a participar de nuestras clases, el licenciado Gianluca Valverde, que va a estar con nosotros a partir del viernes y que vamos a ver cómo armamos. No sé si se animan, a alguien me manda un WhatsApp, yo les escribo por acá además mi número y vamos a ir armando un grupo, si les parece, o no sé cómo operativizar, pues somos tantos. Estas cuestiones de algunas consultas, envío de material, obviamente Gianluca, mi ayudante de cátedra, me va a ayudar con, bueno, difusión de materiales y demás. Escribo acá por el chat. Bueno, ambas. Ah, ¿vieron que ahí enmendé mi error? Los puse a todos. Perdón. Acá. C del BY. Les voy a escribir igual. Claudia del BY. El de Gmail les doy. .com 3624 62 6000. ¿Por qué ponen el nombre completo? ¿Por qué no ponen el nombre y el apellido nomás? Tan largo nuestros nombres. Bueno, deberíamos operativizar el armado de un grupo, además de las herramientas del aula para poder mandar la información. Así que yo les voy a estar dejando la información del PowerPoint y subiendo la información digitalizada. El programa lo va a mandar, sí, el programa es un Word y el PowerPoint por supuesto que en realidad no lo terminamos, esto va a ser para la segunda clase también. Y la segunda clase vamos a tener además una actividad, una pequeña actividad práctica que vamos a, ahora era como que una introducción más teórica, pero bueno, te agradezco porque participaron mucho y de manera muy interesante. Bueno, los dejo que disfruten del viernes, pórtense bien, mantengan la distancia social y les mando